Vamos con un segundo ejemplo. El problema es que en un almacén, si la compra es superior a 100.000 pesos, se hace un descuento del 10%. Se supone pues que en caso contrario no se hace dicho descuento. Vamos con el análisis del problema, los datos de entrada y el valor de la compra, es decir, el subtotal. El proceso es, primero vamos a evaluar el valor de la compra, es decir, vamos a ver si es superior a 100.000 o no, pues para ver si se calcula el descuento, si el cliente tiene derecho a descuento o no. Entonces, si el valor es superior a 100.000 pesos, calculamos el descuento y ese descuento tenemos que restárselo al subtotal para obtener un total a pagar. En caso contrario, es decir, si el valor de la compra es 100.000 o inferior a 100.000, pues el usuario no tendrá descuento. Datos de salida, el valor a pagar, es decir, el total que el usuario va a pagar. Vamos con el algoritmo. Como podemos observar, se ha definido tres variables. Una que se llama subtotal, una que se llama descuento y otra que se llama total. Vamos a leer el subtotal de la compra y evaluamos. Si es mayor a 100.000, tiene que pagar, se le aplica descuento, perdón. Si el subtotal es superior a 100.000, se le aplica descuento al cliente. En caso contrario, es decir, si no se cumple esto. ¿En qué caso no se cumple esto? Es decir, si el subtotal es igual a 100.000 o inferior a 100.000, entonces el usuario pues tiene que pagar todo ese valor. Vamos por el primer caso. El primer caso dice sí, es mayor a 100.000. Realizamos la operación subtotal por 0.1 que indica subtotal por 10%. Ese resultado lo almacenamos en la variable descuento. Luego al subtotal tenemos que restarle el descuento, como es debido. Y ese valor queda almacenado en la variable total. Finalmente escribimos el total a pagar es total. Es decir, el valor, pero pues ya se le hizo un descuento. Ahora veamos, si el valor de la compra es 100.000 o menor a 100.000, entonces el usuario tiene que pagar ese subtotal, ese valor tiene que pagar. No tiene derecho a descuentos. Miremoslo en diagrama de flujo. Hemos definido las variables y hemos leído subtotal. Fíjese que si el subtotal es mayor a 100.000, le aplicamos un descuento. Si no, ¿qué quiere decir este no? Quiere decir que el subtotal es igual a 100.000 o inferior a 100.000. Entonces, decimos el total a pagar es subtotal. Aquí no se aplica ningún descuento y se va directamente al fin. Pero si es mayor a 100.000, entonces a subtotal lo multiplicamos por 0.1 que indica subtotal por 10%. Se lo asignamos a la variable descuento. Posteriormente, subtotal le restamos descuento, se lo asignamos a la variable total y eso es lo que el usuario va a pagar. Le decimos, señor usuario, su valor a pagar es total. Veámoslo con ese ejemplo. En el primer caso tenemos un subtotal de 300.000 pesos. 300.000 pesos está ahí digitado. Preguntemos, 300.000 es mayor a 100.000, ¿verdadero o falso? Uno de las dos. Entonces nosotros decimos subtotal si es mayor a 100.000, entonces es verdadero. Y se tienen que ejecutar esas tres instrucciones. La primera dice que subtotal por 0.1 se lo asignamos a la variable de descuento. Eso está aquí. 300.000 por 0.1 es 30.000. Y luego dice reste subtotal menos descuento. Y se lo asignamos a la variable total. Entonces queda 300.000 menos 30.000 es 270.000 y es lo que el usuario va a pagar. Nosotros tenemos que darle sentido a estas operaciones, ¿sí? Si usted va a pagar 300.000 y le dan 10% de descuento, obviamente pues usted calcula el 10% y se lo resta al subtotal, obteniendo el valor a pagar de 270.000. Eso es lo que uno normalmente hace cuando va a un supermercado o a una tienda que le puedan aplicar esos descuentos. Aquí está el algoritmo formalizado.
Y bien, aquí hay un ejemplo con un subtotal menor o igual a 100.000, en este caso menor a 100.000. 98 es menor a 100.000, 98 es mayor a 100.000, perdón, verdadero o falso. En este caso es falso, 98 no es mayor a 100.000. Entonces aplicamos lo del no, el total a pagar es subtotal. Le estamos diciendo al cliente que él va a pagar los 98.000, que él no tiene derecho a descuento. Para fortalecer este capítulo, se proponen los siguientes ejemplos. El primer ejemplo dice: si el consumo de energía en una casa supera los 100 watts, entonces se necesita calcular el valor a pagar, sabiendo que cada watt consumido cuesta 10 pesos. Es decir, solo se calcula el valor a pagar si el consumo de energía es superior a 100 watts. Segundo, dice: dado el radio y la altura de un cilindro, si su volumen es superior a 10 metros cúbicos, entonces necesitamos conocer la superficie del mismo. Es decir, que si el volumen, calculado a partir del radio y de la altura, es inferior o igual a 10 metros cúbicos, entonces no necesitamos calcular la superficie. Y por último, el siguiente ejemplo dice: dados dos lados, si corresponden a un cuadrado, calcular el área. Si corresponden a un rectángulo, calcular el perímetro. Téngase en cuenta que esos dos lados están unidos, ¿sí? No son paralelos. Es decir, son perpendiculares. Muchas gracias por la atención prestada. Saludos.